Hello, vengo con un vídeo que me hace mucha... Uy, un segundo. Ahora. Vengo con un vídeo que me hace... ¿Se me ve bien? La primera sección de mi vida en Canadá. ¿Por qué me cambié de familia? Vale, yo decidí así poner en mi descripción que me encantan los caballos. ¿Me encantan los caballos? Sí. Lo volvería a poner, sí, pero me tocó una granja en el medio de la nada con autobuses con horarios muy poco flexibles y un poco complicado. Hay dos abuelos en vez de dos host parents, dos host grandparents, más bien. Pero bueno, no pasa nada, todo bien. Eran simpáticos hasta que me cambié de familia a los 6 meses, que ya decidí que no era igual el mejor lugar para estar. Vale, cosas que me pasaron. No fue el peor de los casos, pero fue un poco desconcertante. Cuando llegué siempre iba en autobús. Me hice un grupo de amigos de internationals, que eran como gente como yo de otros países, porque en mi colegio había gente canadiense, pero luego había mucho internacional de Japón, de China, de Alemania, de todos lados, de México. Había gente de todos lados, pero molaba mucho. Entonces, pues no sé por qué, recuerdo que la primera semana o la segunda debía ser porque ya tenía mis amigos, ya sabía que mis amigos estaban quedando después de las clases, me llevó mi madre de allí en el coche al colegio, cosa que nunca pasaba, pero no sé por qué lo recuerdo. Algo pasaría. Estamos así tal, tal, miren, súper simpática. Andrea, ¿vas a quedar con tus amigos esta tarde? Y yo, pues mira, a lo mejor sí, porque habían dicho algo y como lo van improvisando y tal, y yo como súper contenta, y me dice, pum, en plan, pega un frenazo. Y yo me quedo como súper asustada y dice... Me tienes que avisar de que vas a quedar con tus amigos con 2 días de antelación o con 1 día de antelación, como dice el programa, y que sea la última vez que me hablas así. Y yo me quedé como súper asustada y en shock por el frenazo, por el comentario, porque yo es que no le había hablado de ninguna manera y me quedé un poco traumatizada, como un poco plof. ¿Y qué pasaba? Que mi host sister, claro, yo cuando llegué ahí, o sea, yo ya tenía imágenes de mis host parents, de la casa, de todo. Y de mi host sister, que era alemana, que era como yo, era una chica como yo de Alemania, pero su foto me parecía un poco siniestra. Yo le dije a mi padre, me parece un poco siniestra esta persona. Me dijo, Andrea, seguro que es súper simpática. O sea, porque si no es simpática ya, pues no sé. Porque esa foto era un poco creepy. Y pues no, resulta que era súper creepy. Ella solo quería hacer planes con mis host parents. Y yo quería hacer amigos canadienses y internacionales y pasármelo súper bien. Aparte de tener una buena relación con mi familia, porque me pasaba también muy bien con ellos al principio, pero bueno, luego se complicó la cosita porque cada vez iba peor. Bueno, yo ya empezaba a quedar con mis amigos, tal, no sé qué, y mi último bus salía a las 6 de la tarde o así, mis amigos se quedaban hasta las 11. Y yo con todo el morro, no sé lo que hacía, estaba un poco loca. Uno, no me dejaban quedarme hasta tan tarde, pero yo lo hacía, no lo hacía igualmente. Oh, no. Pero Bueno, sí. no sé por qué recuerdo como que me decían, yo escribía a mi host sister y me decía Leslie, que era mi host mother, she's mad, o sea, está enfadada, tal, y yo agobiadísima, me con mis amigos, es que está enfadada, no tengo que ir a casa, tal. ¿Qué pasaba? Que ya no había buses para llegar hasta mi casa porque vivía en un pueblo y aparte no había tantos buses que llegasen a esa parada de autobús y esa carretera específica que quedaba a mi calle. Entonces yo, muerta del frío y súper agobiada y sin batería, porque yo siempre voy sin batería por la vida, es algo que aún no he cambiado, que he mejorado un poco, pero nunca tengo batería. Imaginaos de noche sola en Canadá sin batería para matarme, pero es que soy así. Y yo me ponía con los autobuses y yo veía como algunos que iban cerca y decía, es que me he quedado tal, no sé qué, y ellos eran súper simpáticos. Es que de hecho algo que me impresionaba de Canadá era que siempre al salir de los autobuses todo el mundo dice adiós, gracias, tal, y si no dices adiós, gracias, es que eres un mal educado. Da igual que haya 50.000 personas que tú dices adiós y gracias al conductor y lo gritas y te vas y el conductor es súper simpático y te dice adiós y mola un montón, o sea, son súper guays. Y claro, entonces yo me ponía ahí en la parada y se lo decía y me decían, Andrea, no te preocupes, que hago todo mi recorrido y luego te dejo en la parada de tu casa. No sé, es tremendo, tío. Yo me iba con un señor que yo no sabía si me iba a raptar de noche ya a oscuras, se tenía que encontrar mi carretera, que yo no sabía si estaba llegando a mi casa o estaba llegando a otra carretera súper extraña.
Claro, pero yo no estoy pensando esto. Claro, un poco irresponsable de mi parte siquiera. Pero tío, toda la gente, todo el mundo tenía amigos, tal, y yo volviéndome a las 7 a casa y además improvisando y con bronca incluida al llegar. O sea, yo lo tenía todo, tenía el pack completo. Cuando llegaba, por ejemplo, íbamos a cenar. Yo pensaba que estábamos comiendo súper sano el brócoli y era brócoli con mantequilla. Yo, qué sano estoy comiendo, voy a adelgazar a de 10 kilos, spoiler, of course. Las cenas era tal que así. Mi padre se sentaba ahí y tal y empezaba a hacernos como preguntas sobre el país en el que vivíamos, tanto Alemania como España. Mi padre de allí solo idolatraba a Alemania y España era como el máximo desastre. Y yo. Entonces era la cena, era como, no sé cuánto está el... Y yo, sí, en España también. Ya, pero en Alemania. Y yo, a mí me estarán vacilando aquí. O sea, España es mucho más divertido. Luego, ¿qué pasó? No me dejaban tener amigos, no me dejaban hacer nada, tal, y yo jugaba al vóley. Entonces, luego venía el tema del equipo de vóley, que yo estaba en el equipo del colegio, pero cuando acababa la temporada del colegio, luego tú te presentabas a pruebas a tryouts, para entrar en equipos más buenos. A mí ya me habían fichado de algún equipo y me habían dicho que fuese al tryout este. Y me cogieron y ellos estaban súper contentos, mis host parents de allí, o sea, mis padres de allí. Y yo estaba súper contenta, tal, y ellos también, y me dijeron, Andrea, no te preocupes, te vamos a apoyar muchísimo, tal, no sé qué, yo, ay, qué bien, no sé qué. Vale, la gota que colmó el vaso para que yo me cambiase de familia. Habíamos quedado en que mi madre me iba a llevar a un punto, porque el partido era súper lejos, en la isla súper lejos, no sé cuántas horas, entonces había padres súper comprometidos con el vóley que nos llevaban a todos, entonces ponían coche. Entonces mi madre me tenía que llevar como a las 6 de la mañana a un punto de encuentro con los otros conductores que me llevaban, pues, tal. Claro, yo estaba muerta de miedo yo porque, o sea, esta señora me iba a matar, ¿sabes? Con llevarme tan pronto. Yo, no, me muero. Entonces yo, desde el principio, le dije, esto puede ser posible, y así, no te preocupes, no sé qué. Y yo, vale, muchísimas gracias. Me deja, muchísimas gracias por llevarme a este punto, tal, no sé cuánto. Yo, claro, muerta de miedo porque yo no sabía cómo iba a reaccionar este ser. Pues nada, estoy todo el día jugando partidos, tal, y cuando vuelvo, habíamos quedado en el punto ese de encuentro. Y creo que me vinieron a buscar los dos, mi padre y mi madre, creo. Y ahí pues nada, me preguntaban en el coche, ¿qué tal el partido? Y yo, bueno, muy bien, podríamos haberlo hecho mejor, porque yo soy muy competitiva. Antes no lo era, pero allí como que me volví muy competitiva. Vale, entonces cuando llegamos a casa, mi madre, Leslie, la chica esta, la que está un poco crazy, se va a dar la cena a los caballos. Estaba mi padre en el sofá viendo la televisión, y luego Micaela, que era mi host sister, estaba en la cocina. Y nada, está en la cocina y me dice, ay Andrea, ¿qué tal te ha ido? Y yo, bueno, muy bien, podría haberlo hecho mejor, pero bastante bien. De repente nada, se levanta mi padre de la televisión y empieza. Estoy harto de tu negatividad. Ya, pero gritarme como un loco, estoy harto de tu negatividad, no sé cuánto, estaba yo. ¿Qué? Me quedé en shock, casi me pongo a llorar, o sea, me contuve las lágrimas porque estaba tipo en shock, ¿sabes? Un tío gigante, un señor gritándome y yo así. Y me dice, yo ahora quiero que te vayas a la cama sin cenar y con tu botella de agua. Y quiero que le des las gracias a Leslie, que era mi madre, la que estaba dando de comer a los caballos, porque no sé cuánto, o sea, como si yo no le hubiese dado las gracias, que estaba hasta en el chat, se lo había dicho en persona 1500 veces y luego se lo había escrito por el mensaje y todo, o sea, estaba porque tenía miedo y yo me estaba vacilando. Y de repente, entonces yo me voy con mi botella de agua y viene Leslie, abre la puerta porque entra en casa y me ve a mí subiendo las escaleras prácticamente llorando y le digo, buenas noches Leslie, gracias por todo. Entonces me fui a la habitación y me puse a llorar toda la noche, lo pasé súper mal. Y al día siguiente fui al colegio y decidí no contarle nada a mis padres porque estaban en estado de shock. No sabía cómo contárselo para no preocuparles, para que no pareciese como más grave lo que era, pero sí que era grave, pero no sé, estaba un poco confundida. De repente me llama mi madre por videollamada en el colegio y me dice, Andrea, me acaba de mandar un correo electrónico Leslie, que era mi madre allí. Yo aclaro nombres por si no estáis quedando con ellos. Y me ha dicho que ayer te rebelaste y te pusiste a contestar a mi padre allí, que le hablaste fatal y que no entendía nada y que no sé cuándo. Y yo, claro, yo me quedé en shock. Claro, yo en casa a mi madre sí que a veces la contestaba cuando me enfadaba, ¿sabes? Como cualquier adolescente, o sea, yo en casa en España. Entonces, si una persona le dice eso a mi madre, pues yo pensaba que ya se iba a creer la palabra de mi host parent. O sea, yo tenía miedo a que mi madre no me creyese a mí porque se me adelantó a contar la historia. Obviamente me creyeron desde el primer momento, pero sí que es verdad que me costó, o sea, me quedé súper asustada cuando se adelantó la otra. Y nada, le dije, no mamá, esto no, o sea, ha pasado todo lo contrario, tal, y ahí me puse a llorar muchísimo porque dije, o sea, no me lo puedo creer. Y cuando se lo conté a mi padre, dijo,
vale, ahora no lo decides tú, lo decido yo, te cambias de familia. Porque lo de cambiarme de familia ya lo habíamos hablado varias veces y yo había decidido quedarme. Y ya llegó ese punto y dijo mi padre, te cambias de familia, porque es que ya habían pasado varias cosas, por ejemplo, mails a mis padres en mayúsculas, como muchas cosas como que decían que yo estaba baja de energía y me quedaba en mi habitación porque no sé qué. Yo estaba súper arriba de energía, lo que pasaba es que llegaba a esa casa que me tenían ya trallada y yo me metía en la habitación, entonces parecía que no tenía energía en esa casa. Entonces ya mi padre lo decidió, habló con la organización y de repente me propusieron que me cambiase yo de familia a la mejor amiga de mi madre de allí. Y cuando era top secret que yo me iba a cambiar de familia, porque en principio eso se anuncia cuando ya han encontrado una familia para mí, cuando yo he aceptado irme a esa familia, cuando ya está todo súper organizado, ahí es cuando ya se informa para ya poder irme cuanto antes y hacerlo todo súper, o sea, muchísimo menos raro, pues se preguntaron a la mejor amiga de mi madre. Por lo cual mi madre se enteró de que yo estaba buscando para cambiarme de familia. Entonces me vino a buscar a un sitio, yo qué sé, y de repente me dijo, estoy muy decepcionada contigo, I'm very upset, me dice. Y yo la he liado, o sea, imaginaos. Y me dice, para colmo, you were John's favorite. O sea, eras la favorita de John, la favorita de mi padre, el cual solo se interesaba por la alemana en las cenas, en la que yo me quedaba un poco así. Y yo. Es verdad que eran personas muy complicadas, que no me estaban haciendo pasar una buena... ¿Sabes? Como que estaban un poco locos y no me dejaban vivir una buena experiencia, no me dejaban salir con amigos, no me dejaban hacer nada. Tenían unos prontos súper bordes todo el tiempo. Y es que, a ver, creo que muchas cosas las he olvidado, pero, sabes, que tengo buenas anécdotas. Es que yo os contaré, es que si no se hace muy largo, pero básicamente al final me cambié de familia y me fui con... Tengo que contar, vale, estoy apuntándome cosas para otro vídeo, porque hay cositas. Y nada, y al final pues encontré una familia súper guay, que es que increíble. Mira, me fui con una familia que eran como unos padres súper jóvenes, que tenían 3 niñas pequeñas, ideales, súper graciosas, que es que eran, bueno, yo me lo pasaba. Yo tenía un saludo con la mayor gigante, o sea, era, a ver si lo encuentro y os lo pongo, que éramos cada día íbamos añadiendo una cosa al saludo. Eran súper divertidas. Y luego además tenía otra amiga, o sea, otra host sister, otra hermana, pero de Alemania como yo, de intercambio. Entonces estábamos las 3 pequeñas, mi hermana alemana, pero esta era mi mejor amiga, que se convirtió en mi mejor amiga. Además estaba en mi grupo del colegio, increíble. Y entonces estábamos todos los días juntas. Éramos las únicas personas del grupo que éramos hermanas, que compartíamos familia. Y estábamos todos los días viendo The Vampire Diaries con mi madre de allí, que era súper joven, y nos peleábamos. O sea, a mí me gustaba Damon, a mi madre le gustaba Stefan, ¿no? Stefan. Y a Emma no le gustaba ninguno, entonces peleábamos por cuál era el mejor, no sé cuántos. Era súper divertido, nos quedamos hasta tardísimo viendo la serie. Increíble, fue la mejor experiencia de mi vida, sin duda, por todo lo que aprendí, por lo malo y porque luego todo esfuerzo tiene su recompensa, actuar, no tener miedo a las cosas, que al final, no sé, aprendí muchísimo en muchísimos sentidos. Es que no cambiaría nada, porque además cuando yo entré a esa familia salió justamente una de intercambio, por lo cual a mí no me hubiese tocado en esa familia y yo me hubiese muerto si no hubiese estado en esa familia, ¿sabéis? Entonces, igual hubiese sido otra súper buena, vale, pero es que no cambia mi experiencia en absoluto. Y tengo más anécdotas. Quiero contarles más como cosas random que me pasaron. Y luego lo de las amistades, que igual eso sí que se puede poner en el mismo vídeo, porque es que este igual era un poco más largo. Ay.